Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos al culto de esta mañana. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, te damos infinitas gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar reunidos, Señor, en la distancia, pero en un solo corazón, para alabarte, Padre, para bendecirte, para darte la gloria. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para aprender nuevamente de tu palabra. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. Bendice a nuestro pastor que nos dará el mensaje también. Gracias te damos por todo ello. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia ha sido grande para con todo tu pueblo. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para darle lectura al Salmo 46. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Libro de los Salmos 46, versículos del 1 al 11. La palabra de nuestro Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a continuar la alabanza de esta mañana con 2 himnos a cargo de nuestra hermana Adriana. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113, 2 y 3. Les invito, hermanos, a que abran sus himnarios en casa y busquemos el himno número 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciega, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fue. Cuán bella esa gracia fue ser la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me libró de perdición y me de estar allí en luz como la del sol.
Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 364. Himno 364. Día en día, y como tus días serán tus fuerzas, Deuteronomio 33, 25. Y dice en Salmos 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Alabemos al Señor con este hermoso canto. Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más es un motivo de alegría reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus promesas y en sus enseñanzas. Voy a invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth, en el capítulo número 1. Ruth, capítulo número 1, versículos 19 al versículo 22. Ruth 1, 19 al 22. Voy a permitirme dar lectura a esta porción. Dice la palabra de nuestro Dios. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha regresado con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Tal vez, hermanos, no encontremos palabras que expresen mayor tristeza o amargura, palabras femeninas que expresen mayor frustración que estas pronunciadas por una de las heroínas más célebres de la Biblia. Estas palabras cifran los sentimientos de una mujer que entraba en la vejez en condiciones de viudez,
de pobreza y de dolor. La vida que había conocido se disipaba como la niebla mientras luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Cuando la Biblia habla de los mortales, habla de los hilos que entretejen la existencia de los seres humanos, habla de sus hechos, de sus relaciones, de sus sueños, de sus conflictos, de sus sentimientos. De estos últimos, seguramente uno de los más intimidantes es la amargura. El doctor Igor, personaje de una de las novelas de Paulo Coelho, decía que todos los seres humanos tenemos amargura en el organismo en mayor o en menor grado, así como casi todos tenemos el bacilo de la tuberculosis. Tal vez sea cierto, aunque existe una forma de amargura patológica a la que la Asociación Americana de Psiquiatría denomina trastorno de amargura postraumático. La semejanza de este nombre con el de trastorno de estrés postraumático no es una casualidad. Ambos describen traumatismos emocionales de efectos retardados. La principal diferencia entre ambos es que mientras el último es consecuencia de eventos tan graves como la guerra, la tortura, la violación o el secuestro, la amargura puede surgir de los eventos más triviales de la vida. Nadie entonces es inmune a los riesgos y a los trastornos de la amargura, sin importar el estatus socioeconómico, la identidad religiosa, todos somos amenazados por su sombra. Felizmente, la Biblia prescribe un remedio eficaz contra este mal, y esta medicina es la gracia de nuestro Dios. En el caso de Noemí, la gracia se materializó en 3 hermosas bendiciones. Veamos cuáles son. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar que cada vez que tengo la oportunidad de leer el libro de Ruth, viene a la memoria de un servidor una anécdota, no sé si sea una leyenda o un hecho verídico, en el que se cuenta que Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando fue a Francia como embajador de su país, fue invitado por un grupo de escritores ateos a un certamen de literatura. Dice la historia, no sé si sea verídica o no, que el hombre tomó el libro de Ruth, le cambió el nombre a los protagonistas y presentó la obra como una obra propia. Ganó el primer certamen, agradeció el premio, pero le rechazó porque dijo que si se hubieran tomado la molestia de leer la Biblia, hubieran visto que era exactamente la misma historia, aunque con nombres diferentes. El libro de Ruth es una obra pequeña, 3 hojas, 6 páginas. Parece una novelita rosa, una novelita de amor, pero es un poderoso testimonio de la gracia de Dios, particularmente en tiempos de crisis. Del pasaje, hermanos, encontramos cuando menos 3 bendiciones. La primera de ellas, hablando de la medicina eficaz contra la amargura, la primera bendición que Dios le dio a esta mujer fue la bendición de una familia grande. La realidad de la amargura es motivo de interés para creyentes y para incrédulos. Preocupa lo mismo al ignorante que al docto, al hombre de la calle como al intelectual. En el sentido propio, amargura es uno de los 5 sabores básicos, el sabor que se describe como amargo, mientras que en el terreno emocional es, dice la definición, una sensación displacentera que incluye sentimientos de aflicción, tormento, tribulación y de tristeza mezclados con rabia. Se dice que la amargura es una forma de depresión, desde la que las personas se enfocan negativamente en el mundo exterior, sintiéndose tratadas injustamente. Obviamente nadie puede ser feliz ni puede tener paz si su corazón está amargado. Y no necesitamos tampoco ser especialistas en la materia para identificar una persona amargada. Están enojados, murmurando, quejándose, son volátiles, ofensivos, les gusta hacer sentir mal a los demás. Lamentablemente, los efectos de la amargura no se limitan al amargado mismo. Él quiere que todos beban de la misma copa, quiere que se intoxiquen con el mismo ajenjo. El amargado acecha buscando potenciales cautivos, pero tarde o temprano los infelices que hayan caído en sus redes huirán pronto de él. Obviamente, el que escapa del infierno sale oliendo a fuego. Y si el amargado ya no puede controlarte, tratará de controlar la manera como los demás te ven. Pero al final,
tendrá que regurgitar su propia amargura, pues lo que más amarga al amargado es no poder amargar a los demás. El Nuevo Testamento nos advierte de los peligros congénitos de la amargura. El autor del Epístola a los Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En el texto la palabra amargura, la palabra picrías, significa punzar. Su equivalente hebreo, mará, significa algo pesado. De modo que estar amargado es como cargar un cuerpoespín vivo en las entrañas. Hasta cierto punto podemos entender la amargura en Noemí. Hablar de la familia de su difunto marido es hablar de la más rancia aristocracia judía. Elimelech descendía de uno de los padres fundadores, descendía de Caleb el conquistador, según nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 19. Por tal motivo, la tradición judía afirma que esta familia vivía holgadamente y que el motivo de su migración a Moab no era la pobreza, sino el egoísmo. No querían ser molestados por sus vecinos y parientes que empobrecidos acudían a su puerta en búsqueda de ayuda. Egoísta es un hombre duro. A nadie nos gusta que nos cuelguen ese cartel, y por esa razón el egoísmo suele esconderse detrás de máscaras amables como el pacifismo, que frecuentemente no es otra cosa sino indiferencia activa. Algunos elementos del relato parecen insinuar la antigua prosperidad de Noemí. Ella lamentaba haberse ido llena y haber regresado vacía. Su retorno dejó perplejos a quienes la habían conocido, y cuando la vieron 10 años después se preguntaban: ¿de veras es esta Noemí? No podían creer que fuera la misma mujer que habían conocido, y si efectivamente esta familia migró buscando proteger sus bienes más preciados, a la larga terminaron perdiéndolo casi todo. Pero no será la primera vez que una mujer enfrente la desgracia súbita, y tampoco será la última. Ingrid Trovick, la viuda de un conocido predicador alemán, el hermano Walter Trovick, decía en el marco de la muerte de su marido: el duelo es una emoción que resulta de la experiencia universal de pérdida, de manera que el que sufre la pérdida se adapta desde lo que fue a lo que es. Sufrir, es decir, sentir carga y dolor, o estar afligido, perder algo o alguien muy preciado, es una parte, tan solo una parte del proceso de duelo. El duelo te lleva en un proceso que te conduce desde donde estabas antes de sufrir la pérdida a donde estarás en medio de tu lucha por adaptarte a los cambios de la vida. La vida de Noemí se vio asolada por el infortunio repentino, pero justamente en ese momento Dios manifestó su gracia y lo hizo de la forma más inesperada. Obró por medio de otra mujer, pobre y viuda como ella, por medio de su antigua nuera Ruth, que era extranjera además, y a quien Noemí había ordenado que regresara con su familia. No era de su sangre, no era de su pueblo. De hecho, era hija de uno de los 7 pueblos malditos por la ley de Moisés, como encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 23, y el vínculo que los unía estaba ahora 3 metros bajo tierra. Y sin embargo, Ruth contestó a su suegra con algunas de las palabras más hermosas de este libro: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que durmieres dormiré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Desde esta declaración, el nexo que los unía ahora no eran hombres muertos, sino era un nexo vivo, era el Dios vivo. Orfa besó a Noemí y regresó a los suyos, pero dice la palabra de Dios que Ruth se apegó a ella, y el verbo es tan gráfico que describe la idea de soldar o pegar, el mismo que se utiliza cuando habla de aquel de los campeones de David, que luchó contra todo un ejército enemigo
y dice la palabra de Dios, cuando terminó el combate, la espada quedó pegada a su mano. Ciertamente Ruth proveyó compañía a Noemí, pero esta unión posibilitaría mucho más que mero compañerismo, posibilitaría el desarrollo de los papeles que ambas jugarían en la historia de una familia más grande que la familia de la carne, papeles que incidirán incluso en el desarrollo de la historia de la salvación. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. La palabra de Dios nos habla de medicina eficaz contra la amargura, y parte de la medicina consistió, en segundo lugar, en la bendición de una provisión abundante. Resulta paradójico, casi motivo de risa, que Beit Lehem, la casa del pan, que es el nombre y el significado hebreo de la palabra Belén, supieran lo que era el hambre. Pero la penuria forma parte de los ciclos de la vida. Si usted no ha vivido tiempos difíciles, le tengo una noticia. Un día los tendrá que vivir. El relato dice que tras una década viviendo en Moab, Noemí oyó que el Señor había visitado su pueblo para darles pan. Es necesario destacar dos cosas en esta afirmación. La primera, que en la Biblia el verbo visitar tiene un doble significado. Visitar para juicio o visitar para bendición. En este caso tiene el segundo significado. La otra cosa que tenemos que decir es que el mundo de Noemí es muy semejante al nuestro, muy similar al nuestro. Es un mundo bastante secular, sin milagros, y donde el elemento sobrenatural estaba casi ausente, pues solamente 2 veces el relato habla de la mano invisible de Dios. La primera en el 1:6, cuando dice que Dios visitó a su pueblo para darle pan, y la segunda en el 4:13, cuando dice que Dios visitó a Noemí para darle un hijo, a Ruth para darle un hijo. De modo que Noemí emprendió el retorno a su tierra. Frecuentemente los migrantes regresan a sus lugares de origen motivados por los sueños de la repristinación, por la ilusión de volver al estado original o algún momento del pasado, pero bien pronto descubren que su mundo ha cambiado. He tenido la oportunidad de volver a la ciudad y al barrio donde crecí, y he visto con tristeza la decrepitud de los vecinos que sobreviven y el deterioro de sus casas. Claro que el ojo no se ve a sí mismo. Si alguno todavía me recordara allí, recordaría a un niño o a un adolescente, no un viejo que va a asomarse allí mirando con ojos de desolación. Hace unos años tuve la bendición de acompañar al hermano Bulfrano Jacobo, diácono de la Iglesia Bautista Betel, que fue mi mentor en el ministerio. El hombre iba a cumplir 90 años y me llamó y me dijo: voy a cumplir 90 años, mi familia me quiere celebrar y quiero invitarlo a que esté en mi fiesta. ¿Cómo no, hermano Jacobo? Yo con mucho gusto lo acompaño. Ya me dijo el lugar, la hora, el día. Llegué, el hombre salió, me tomó del brazo, me llevó a saludar al pastor, al hermano Manuel Martínez. El pastor se disculpó de no poder ponerse en pie porque tenía problemas con sus rodillas, y nos quedamos unos minutos hablando de nuestros problemas con las rodillas, y de allí el hermano me llevó a su mesa. Pero de pronto me vi en medio de 100 personas a quienes no conocía. No sabía quiénes eran, pero ellos se vengaron de mí porque nadie me reconoció tampoco. Nadie supo quién era yo, sino hasta después de 2 o 3 horas: tú eres fulano, tú eres sutano. Eso sucede. Sucedió con Noemí. Ahora era vieja y viuda. Volvía a su tierra donde sentía que Dios le había dado la espalda en Moab. Esperaba recobrar su vida, pero dependía para ello de la buena voluntad de la familia de su difunto marido. Pero aunque la redención era un deber religioso, ninguno de sus parientes había mostrado interés en redimirla. Y una vez más, la ayuda llegó de la persona menos esperada. Llegó de una mujer extranjera, viuda como ella. Una vez más llegó por medio de Ruth. Noemí no tenía una idea del papel que estas mujeres jugarían en la historia de la salvación y en esta etapa de su vida. Pero el retorno a Belén no remedió de manera mágica los males. La lucha por la supervivencia simplemente entró en una nueva etapa.
era necesario hacer algo para sobrevivir, así que como extranjera y como viuda, Ruth fue a espigar amparada en la ley de Dios, que dice: cuando ciegues tu mies y tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en las obras de tus manos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Aunque el cumplimiento de esta disposición dependía de la compasión de los terratenientes, este era uno de los preceptos en los que el Señor manifestaba su interés por los pobres. Los pobres son los clientes frecuentes del Señor. Así que Ruth se fue a trabajar al campo de Boaz y halló gracia ante sus ojos. El hacendado no solo le permitió recoger las espigas caídas, sino entrar en los campos no segados y tomar del agua y de los alimentos de sus peones. Boaz además dio instrucciones de que no se le molestase ni avergonzase. Al finalizar el primer día, su esfuerzo produjo 20 kilos de cebada, más o menos, y siguió así cada día en el campo de Boaz hasta que terminó la cosecha. De modo que el problema del sustento estaba resuelto, al menos de manera inmediata, pero era necesaria una solución definitiva. Sin embargo, una solución definitiva planteaba un dilema. Si Ruth se casaba, Noemí se quedaba sola. Si Noemí era redimida, Ruth se quedaba fuera de la ecuación. Y para solucionar este dilema, las mujeres, como dos sabias rabinas, unieron dos preceptos en uno solo. Quien comprara la heredad de Noemí debía también casarse con Ruth. La interpretación que hicieron de la ley fue sabia. La interpretación debía servir a dos mujeres vivas, no a dos hombres muertos. Entendieron que la meta de la ley es la vida, Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, y anticiparon más de 1000 años la enseñanza del Señor Jesús, quien dice que las cosas sagradas se hicieron a causa del hombre y no el hombre a causa de las cosas sagradas. Noemí aconsejó entonces a Ruth que buscara a Boaz y le pidiera cumplir con su deber de redimir y perpetuar el nombre del pariente muerto. Le dio instrucciones precisas: te lavarás, te ungirás, vestirás tus vestidos, irás a la era, no te darás a notar al varón hasta que haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que debes hacer. Para algunos intérpretes este era un acto de seducción. Pablo dice que para los inmundos todo es inmundo. Sin embargo, al pedir a Boaz que la cubriera, Ruth estaba echando mano de una costumbre antigua. Extender la prenda o una prenda de ropa sobre alguien era la idea de protección, tal como el Señor dice a Israel en el libro del profeta Ezequiel capítulo 16 versículo 8, donde afirma: yo tendí sobre ti mi manto, como es la costumbre, para declarar legalmente mi voto de matrimonio. Al descubrir Boaz que alguien dormía a sus pies, preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres mi redentor. Ahí usa la palabra Goel, que la Reina Valera 60 traduce mi pariente cercano. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de la medicina eficaz contra la amargura, y parte de esa medicina consistió también en la bendición de una misión gloriosa. La tercera bendición de Noemí, que recibió de la gracia, apunta al desarrollo de un papel que le daría sentido de trascendencia. ¿Qué es el sentido de trascendencia? La definición nos dice que es la capacidad del ser humano para experimentar la vida o actos de la misma como parte de una totalidad más amplia en el contexto en el que ésta cobra un significado de misión. De este significado brota el sentido de responsabilidad, de armonía, de paz, de entusiasmo. El sentido de trascendencia confiere un significado a la vida
frente a la mera casualidad o el absurdo. Permite pensar en la vida individual como parte de una gran trama, de un plan o de un propósito. Nos da con ello la esperanza de que podemos esperar un mundo mejor, que es posible librarse del mal voluntario y que nuestros esfuerzos por lograrlo no serán en vano. El sentido de trascendencia permite experimentar un estado de conexión, una experiencia del ser, del pertenecer y del cuidar. En otras palabras, ahora Noemí tenía una misión en la vida y tenía también un rol en la sociedad. Noemí encontró ese propósito de ser, de pertenecer y de cuidar en la familia que engendraría a David, el más grande de los reyes hebreos, que también traería al mundo al rey más grande que el mundo ha conocido, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente Noemí no volvió a la comunidad con una calculadora en la mano, estimando cuánto iba a recibir de ella. Más tarde que temprano, la iglesia debe aprender que llegará gente así buscando estafar su candidez para pretender usar o transformar a la iglesia a su propia imagen y semejanza. Bonhoeffer decía en su libro Vida en Comunidad: en delante debemos renunciar al turbio anhelo de desear siempre algo más. Desear algo más de lo que Cristo ha establecido entre nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencias extraordinarias uno piensa que va a encontrar en la iglesia y no ha encontrado en el mundo, introduciendo así el fermento del deseo propio. Es justo en este aspecto donde la fraternidad cristiana se ve amenazada por el más grande de los peligros, la intoxicación interna provocada por la confusión entre la fraternidad cristiana real y el sueño de una comunidad piadosa propia de los religiosos. Lo único que el Señor nos llama a calcular cuando nos llama a su camino es a calcular el costo del discipulado. Y nada más. Lo único que nos llama no es a calcular lo que quiero recibir o lo que creo merecer, sino lo que debo dar de gracia lo que de gracia he recibido. Martín Lutero decía que compartir el Evangelio es como dos mendigos donde uno le dice al otro dónde encontrar pan. Pero volviendo a nuestro relato, curiosamente, una de las más fuertes objeciones a la veracidad histórica de este relato es el hecho de que los héroes llevan el nombre que parece describir su papel en la historia. Noemí significa dulzura mía, Mará amarga, Ruth amiga, Orfá nunca, Mahlón enfermedad, Quilión aniquilamiento, Boaz fortaleza. Sin embargo, a diferencia del otro libro femenino de la Biblia, del libro de Esther, el de Ruth nunca suscitó debate sobre su canonicidad. En el primer siglo, autores judíos y cristianos lo citaban como inspirado, y el historiador judío Flavio Josefo dice en su introducción al libro de Ruth: me vi precisado a relatar la historia de Ruth porque me propuse mostrar el poder de Dios, quien sin dificultad puede elevar a quienes son de origen humilde a la dignidad y el esplendor al que llevó a David a pesar de su procedencia. La tradición judía llama a Ruth la madre de la realeza, pero si Ruth sería la madre de los reyes, la madre de la realeza, ¿cuál sería el papel de Noemí en esta historia? Sería ser la madre de Obed. Ruth engendró un hijo, pero no del marido muerto, como la ley establecía, sino de un marido vivo. Para Noemí, las mujeres de Belén decían jubilosas: le ha nacido un niño a Noemí, y lo nombraron Obed, que significa servidor. Obed serviría a Noemí como el restaurador de su alma, el protector de su vejez. Noemí terminó sus días viviendo en el paraíso de José. El paraíso de José no fue una finca a orillas del río Nilo. No fueron ni la honra, ni la gloria, ni la fama, ni las riquezas de la tierra de Egipto. Su paraíso fue criar a sus nietos sobre sus rodillas
y a los hijos de sus nietos, y a los hijos y a los hijos de sus nietos. Quienes tenemos la bendición de ser abuelos, entendemos que eso es un paraíso. Como alguien dijo acertadamente, ahora Noemí tenía un tesoro incluso más valioso que su papel como suegra. En su vejez había restituido la pérdida de sus hijos y ahora se le presentaba la oportunidad de ser la madre de una tribu numerosa, de una floreciente familia. Como conclusión, cuando leemos el libro de Ruth, alguien pudiera preguntar, si la Biblia tiene tantos motivos de alegría, ¿por qué hablar de la amargura? La respuesta es simple, porque la Biblia habla de ella. Pero cuando las Escrituras hablan de la amargura, no solo describen el mal, sino que extienden también la medicina. El mal tiene su origen en el corazón humano. El doctor Igor, personaje de Paul Coelho en una de sus obras, dice que ciertas personas en su afán de construir un mundo donde ninguna amenaza externa pueda penetrar, aumentan exageradamente sus fortalezas contra el exterior, dejando su interior desprotegido. No sabemos si efectivamente Noemí migró a Moab por egoísmo, buscando preservar lo que más amaba, pero cuando alguien centra su vida en sí mismo, abre las puertas a la frustración y a la amargura, y debemos recordar que esta puede surgir de los eventos más triviales de la vida. ¿Cuál es entonces la medicina para este mal? Es la gracia de Dios. La gracia en el corazón, la gracia es el corazón de esta historia. De hecho, la gracia se manifiesta en momentos claves, en el 1:8, en el 2:20 y en el 3:10. Por medio del prójimo, Dios dio a Noemí, por gracia, todo lo que por desgracia ella habría negado a su prójimo. Le dio empatía, compasión, solidaridad, generosidad, que se materializaron en una familia más grande y una provisión más abundante y una misión más generosa. Ahora resulta por demás interesante pensar que hasta donde se sabe no hay fármacos contra la amargura. No existen píldoras de miraculina espiritual. La miraculina es una molécula de una fruta africana que cambia el sabor amargo en dulce. Las mujeres africanas, cuando dan pecho a sus criaturas, se frotan la miraculina y el niño bebe más leche porque sabe más dulce. Pero no hay miraculina espiritual. No hay una pastilla que usted se tome y le solucione la amargura de la vida. Su terapia se dirige más bien a ayudar al amargado a cambiar su perspectiva de la vida, a aprender a tomar distancia del mismo, a desarrollar empatía hacia quienes considera agresores, a aceptar sus emociones no deseadas, a contextualizar los sucesos de la vida y a relativizar sus aspiraciones y perspectivas a largo plazo. En síntesis, con todo su encanto, el libro de Ruth no es una novelita rosa, no tiene un final de telenovela donde los buenos terminan jóvenes, ricos, hermosos y amparados con un seguro de cobertura total contra el infortunio. Por sí mismos, ni la pérdida de los seres amados, ni la vejez, ni la pobreza, ni el exilio, ni la amargura son experiencias envidiables. No hacen feliz a nadie, pero pueden convertirse en patrimonio espiritual, pueden materializar la promesa del Señor Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pueden hacer que el creyente sea consolado para consolar. El libro de Ruth tiene un final bienaventurado, que es la verdadera felicidad bíblica. Tiene un final en el que el ser, el pertenecer y el servir se entretejen para darle sentido a la vida, para materializar los propósitos redentores de Dios en un mundo como este. Felizmente la amargura de Noemí, esa casi Job femenina, le permitieron descubrir lo que Martín Lutero descubrió, que la gracia actuó sola. Ahora podemos entender las palabras de Matthew Henry, quien dijo:
Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión donde menos lo esperamos. Aguas en el desierto y ríos en la soledad. Quienes en este desierto de la vida siguen los caminos de Dios pueden confiar seguros en su provisión. Las gracias y los consuelos del Espíritu Santo son comparados a ríos de agua viva. Estos fluyen de Cristo, quien es la roca. No hay nada que pueda satisfacer o contentar las necesidades o los deseos del alma, sino el agua salida de esta roca, que es una fuente abierta para nosotros. Los placeres de los sentidos son agua de la charca, pero los deleites espirituales son agua de la roca, puros, claros, refrescantes, son ríos de placer. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos permites meditar en ella, y ahora queremos rogarte, Señor, que hable a nuestra vida y nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es una bendición para un servidor comunicarme con ustedes, aunque sea por este medio, y una vez más anhelando el tiempo de por poder congregarnos normalmente, pero al final esto nos ha permitido pensar en nuestra iglesia, pensar en las bendiciones que trae el compañerismo, y es nuestra oración que el Señor nos permita regresar pronto. Seguimos orando por cada uno de ustedes y esperamos que el Señor nos bendiga a todos y nos permita pasar de esta crisis, crecer en nuestra relación con el Señor y ver después con el tiempo todas estas experiencias como vivencias que nos permitieron profundizar nuestra vida de oración y nuestra relación con Él. Dios nos bendiga, seguimos orando y anhelando un pronto retorno. Señor nos bendiga. Bueno, gracias a Dios que Dios nos permite escuchar su palabra. Ahora es el tiempo, hermanos, de cantar un nuevo himno. Este himno se titula Junto a la cruz, himno 458, y dice la palabra del Señor en Colosenses 1:20: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. Su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón, limpia en su sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
Le damos muchas gracias a nuestro Señor por habernos permitido una vez más aprender de su palabra de boca de nuestro pastor. Damos gracias también al pastor por este precioso mensaje y vamos a terminar el culto de esta mañana con una oración hacia nuestro Dios. Padre bendito, te damos tantas gracias por habernos permitido nuevamente reunirnos. Gracias, Señor, porque nos has colmado de bendiciones, porque nos has dado pan todos los días, porque nos has dado un techo, pero porque has estado con nosotros. No nos sueltas, Señor, de tu mano, y en los momentos buenos y en los momentos difíciles sabemos que tú siempre estás con nosotros. Gracias por todo ello, y te pedimos, Padre, que en esta semana que inicia estés con cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentren y con cada uno de los necesitados. Que dé, Señor, sabiduría para quienes dirigen esta nación, y que nos des a todos nosotros, Señor, también sabiduría para poder acatar las decisiones que sean necesarias. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Bendícenos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.